Bueno, buenas noches a todos y buenas tardes para algunos amigos que están más temprano. Como siempre, otra noche acá en mi oficina, esta reunión de amigos que noche a noche nos vamos encontrando para aprender y para mostrar aquellas cosas que nosotros hacemos. Muchas gracias realmente a los organizadores y a todos los presentes que están aquí para ver mi presentación. Bueno, yo voy a hablar hoy de una emisión de la National Bank Not que hizo para la provincia de Buenos Aires unos sellos fiscales, ¿no es así? Y esta es una parte de una colección que yo armé que se extiende entre 1852 y 1884. Bien, para poder un poco, digamos, entender el sentido de la colección, tengo que empezar un poquito a hablar de la historia de ese periodo. No, perdón, primero voy a hablar de la bibliografía. Yo decía que, como se llama, toda la filatelía fiscal, si bien durante mucho tiempo estuvo olvidada, al principio de la filatelia, allá por el siglo XIX y principio del XX, estaba muy estudiada. En nuestro país, José Marcó del Pont, en un club que era el Sofira, la Sociedad Filatélica Argentina, publicaba constantemente las novedades de los sellos fiscales y luego terminó haciendo un catálogo que se emitió primero en 1898 y después una segunda parte al principio del siglo XX. Viendo el interés que había en ese tipo de filatelia, en 1915, como se llama, Ibertelier sacó el catálogo de timbres fiscales hecho por Forbin, que es un poco la Biblia de las personas que hacemos filatelia fiscal. Y bueno, otra de la bibliografía que voy a utilizar, digamos que en estos dos libros que yo les acabo de comentar están todos los sellos que yo voy a presentar hoy, ya están catalogados, y lo que usé complementariamente fue esta otra publicación ya moderna, de Berisso y Pesimenti, donde en realidad es una publicación hecha digitalmente, y lo que ellos le agregan es todo el tema de la legislación. Entonces ahí yo pude estudiar, digamos, cómo se utilizaban estos sellos, las tarifas, etc. O sea, los impuestos y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, vamos al encuadro histórico. En 1852 hay un gran enfrentamiento entre las fuerzas entrerrianas, que habían sumado incluso tropas de Brasil y de Uruguay, que se enfrentaron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Juan Manuel de Rosas. Rosas había sido la persona fuerte, bueno, tanto de Buenos Aires como de la Confederación, ya desde 1829, y bueno, en 1852 se enfrentaron, y en realidad la causa del enfrentamiento era básicamente un conflicto que fue siguiendo durante todo este periodo, que era el problema de la aduana. La provincia de Buenos Aires se quedaba con todos los recursos de la aduana, y eso, digamos, perjudicaba a todo el interior. Y en realidad lo que explotó el conflicto entre Rosas y Urquiza es que Rosas se quejó a Urquiza de que ellos contrabandeaban directamente desde el Uruguay a Entre Ríos, puenteando, digamos, a la aduana. Y eso generó que en el año 51 Urquiza hizo un pronunciamiento en contra de Rosas, y finalmente se enfrentaron en la batalla de Caseros el 23 de febrero del año 52. Bien, salieron victoriosas, digamos, las tropas de Urquiza, entraron a Buenos Aires, Rosas se fue a Inglaterra, y en Buenos Aires quedaron, digamos, los enemigos de Rosas. No obstante, el conflicto siguió en pie, porque Buenos Aires se oponía a dos cosas. Uno era a la nacionalización de la aduana, y la otra cuestión que se oponían era la federalización de la capital. Porque, digamos, la ciudad de Buenos Aires era la ciudad capital de la provincia, y bajo ningún aspecto la provincia quería entregársela a la nación. Bien. Esto hizo que se escindieran en ese momento
la Confederación por un lado y el Estado de Buenos Aires por el otro. O sea, el Estado se independizó de la Confederación y quedaron como dos estados independientes. Bien, el conflicto siguió. En el año 1859 se enfrentaron nuevamente las tropas nacionales con las del Estado de Buenos Aires en la batalla de Cepeda. En esa batalla ganó Urquiza, y en el tratado quedaron en que Buenos Aires iba a revisar ¿cómo se llama? La Constitución que se había hecho en 1853, y que iba a poner algunas condiciones, pero finalmente no llegaron a ningún acuerdo y nuevamente se separaron la Confederación y el Estado de Buenos Aires. En el año 61 hay una segunda batalla, la batalla de Pavón, donde ahí los historiadores dicen que en realidad la batalla no estuvo muy clara, porque aparentemente Urquiza se retiró antes de perder la batalla. Como que la cosa estaba incierta, que tenía todavía posibilidades de vencer, pero que se retiró y, digamos, las tropas de Buenos Aires quedaron como victoriosas. De esta manera, Buenos Aires logró dominar el interior, cambió a muchos gobernadores que eran federales, los cambió por, digamos, personas más adictas, y entonces Mitre fue nombrado presidente de la República. Antes de la batalla, Derqui era el presidente, el segundo presidente constitucional. Primero había estado Urquiza, después vino Derqui. Derqui tuvo que renunciar después de la derrota de Pavón, y entonces el país quedó momentáneamente acéfalo hasta que Mitre fue elegido presidente, y cambió la residencia del presidente, que había estado en Paraná, me refiero a de la Confederación Argentina, y se asentó en Buenos Aires. Y ya pasó a llamarse República Argentina, no ya Confederación. Pero, si bien el gobierno nacional estaba sentado en la ciudad de Buenos Aires, se consideró que estaba en calidad de huésped. O sea que la ciudad de Buenos Aires seguía siendo de la provincia, y por lo tanto la provincia seguía gozando de muchos beneficios. Por ejemplo, todos los impuestos que se cobraban en la ciudad de Buenos Aires eran para la provincia, y lo mismo pasaba con el producido de la aduana. Este conflicto siguió latente por mucho tiempo. En 1874 se reavivó porque, ¿cómo se llama? Hubo un enfrentamiento entre Bartolomé Mitre y Nicolás Avellaneda, cuando Avellaneda le ganó las elecciones a la presidencia. Hay una batalla, dos batallas, bueno, en La Verde y en Santa Rosa, pero vencieron las fuerzas nacionales. Y una de las cosas que son muy sorprendentes de toda esta historia, y tiene que ver un poco con el poder, o con, digamos, el poder que ejercía Buenos Aires, más allá de que fueran derrotados, siempre, digamos, los porteños eran perdonados. O sea, Mitre finalmente logró una amnistía, y aquí no pasó nada. Las cosas siguieron más o menos así. Bueno, finalmente el conflicto se extendió hasta el año 1880. Había surgido en la Argentina un personaje con mucha fuerza, que era Roca, Julio Argentino Roca, que, bueno, muy conocido por la campaña al desierto, victorioso de la campaña al desierto. Cuando volvió, era el final de la presidencia de Avellaneda, y Avellaneda lo apoyó a Roca para presentarse como candidato a presidente, y además determinaron que la ciudad de Buenos Aires iba a ser capital de la República Argentina. Esto generó un enfrentamiento muy fuerte, hubo batallas muy feroces en Olivera, en Puente Alsina y en Los Corrales, que es Parque Patricios, hoy en día un barrio de Buenos Aires, y el gobernador, que era Carlos Tejedor, fue derrotado. Por supuesto, Mitre estaba atrás de esta sonada, ¿no es así? Bueno, el tema es que finalmente, siendo ya Julio Argentino Roca presidente,
se promulgó la Ley de Federalización de Buenos Aires de Buenos Aires, y entonces la provincia tuvo que buscar una nueva capital. Lo interesante es que Buenos Aires no tomó una ciudad ya existente, sino que decidió fundar una nueva, que fue la ciudad de La Plata, que hoy en día es la capital de la provincia de Buenos Aires. En el año 1882 se colocó la piedra fundamental de esa ciudad, y aquí puse algunos datos para que vean más o menos de qué se trataba la cuestión. En 1883 se empezó a construir el Palacio Municipal, en el 84 recién se instaló definitivamente el gobierno de la provincia en esa ciudad, y fíjense ustedes los datos censales del año 84. Había 10.400 habitantes, de los cuales 8.700 eran varones y 1.600 eran mujeres. Esto es lo que nos está diciendo que es una comunidad en formación. La mayoría de esos habitantes eran extranjeros que venían de Italia, de España, de Francia, bueno, y de otros países de Europa, y que en realidad eran albañiles y que estaban construyendo la capital. O sea, estamos en una ciudad nueva, completamente en construcción. Bien. Otra cuestión, perdón, me salió un falsete. Otra cuestión importante de ese momento es que en todo este periodo Buenos Aires se manejaba con otra moneda. Y yo lo ilustro con estos dos sellos, estos dos sellos que estaban en la época en que Buenos Aires era un estado escindido de la Confederación. Fíjense que una carta simple en la Confederación Argentina costaba 5 centavos, y en Buenos Aires costaba 1 peso. Y eso no es porque fuera mucho más cara, sino porque se manejaban con monedas distintas. Buenos Aires se manejaba con un peso que se llamaba peso moneda corriente, mientras que la Confederación se manejaba con pesos fuertes. La relación que había entre unos y otros en ese momento era de 20 pesos fuertes equivalían, 20 pesos moneda corriente equivalían a 1 peso fuerte. Y luego en el año 65 se modificó levemente y pasó a ser 25 pesos moneda corriente, 1 peso fuerte. Yo acá puse una parte del informe del Anuario de Correo del año 1865, donde el director general de Correos, que era Posadas, cuenta esa diferencia, ¿no? Donde dice que, imagínense, en la ciudad de Buenos Aires la gente tenía este tipo de dinero, o sea, tenía monedas corrientes, iba a comprar sellos nacionales, porque en ese momento ya se había unificado el Estado, y bueno, y se usaban los sellos nacionales, y cuando los compraba, pagaba con pesos moneda corriente, ¿no es así? Y lo tomaban a razón de esta relación de 1 peso fuerte, 20 pesos moneda corriente. Pero lo que dice Posadas en su informe, que con eso iban a pérdida, porque la verdadera relación era esta de 1 peso 25, o 2 pesos 50, o 3,75 para las estampillas de 5, 10 y 15 pesos. Bien. O sea que estaba ya en el año 65 esta relación que yo les digo. Lo importante es que durante todo este periodo de esta colección que yo hice de Buenos Aires, todo lo que yo conté marca las dos características fundamentales de ese material. Por un lado, el hecho de que, ¿cómo se llama?, la ciudad de Buenos Aires y también, ¿cómo se llama?, perdón, tengo que apagar. El puerto pertenecía a la provincia. Y entonces vamos a ver después que hay alguna emisión especial que tiene que ver con eso. Y el otro tema es que la moneda en la cual se está manejando la provincia es esa moneda corriente. Por eso vamos a ver que los números son muy abultados, pero en realidad si uno quisiera relacionarlos con el dinero que había en el país, tendría que dividirlo por 20 o dividirlo por 25 para hacer la equivalencia. Digo porque en un momento uno pensaba, uy, es muchísimo dinero todos esos faciales que tienen los sellos, pero hay que pensar que estamos hablando de una moneda mucho más débil que la moneda que había a nivel nacional. Bien. Voy a empezar mostrando rápidamente lo que hubo antes de la emisión que yo voy a presentar, que es la emisión
de la National Bank. Y quise empezar con esto que es del año 52 porque es muy significativo y tiene que ver con la historia un poco que yo les conté. Este es un recibo del año 1852 que, ¿cómo se llama? Está firmado en la Guardia de Luján, que hoy en día se llama Mercedes, es una población cercana, Luján es la próxima, digamos, si uno se va alejando desde Buenos Aires, está Luján y después viene Mercedes. En esa época se llamaba Guardia de Luján. Lo interesante de este documento, bueno, en ese momento los papeles sellados tenían 3 elementos fundamentales. Tenían el sello que marcaba el valor, este es un valor de 30 pesos, el contrasello, los dos eran secos y en relieve. El contrasello lo que tenía era el año de vigencia de este papel sellado. Todos los años cambiaba este motivo, en cambio estos sellos se usaban constantemente. Y luego tenía un sello en tinta, donde figuraba el año y, bueno, donde figuraba el año. Y fíjense que ese año cambió el sello, porque antes de la batalla de Caseros estaba este sello, fíjense que es el mismo, en color rojo y con algunas consignas políticas bastante interesantes, porque eran las consignas propias de la época rosista. Y decía, mueran los salvajes asquerosos unitarios y muera el loco traidor salvaje unitario Urquiza. Esta parte en contra de Urquiza se había agregado luego del pronunciamiento de Urquiza en el año 51. Luego de la batalla de Caseros, se seguía usando el mismo sello, pero en negro, porque el rojo era símbolo del rosismo, y se le había quitado todas las consignas políticas. Bien. Sigamos un poquito más. Acá tenemos otro papel sellado, ya un poquito más adelante, del año 1859, donde vemos claramente el sello, en este caso un sello de 200 pesos, el contrasello, y el sello en color, y ya para esta época se le había agregado el valor en tinta negra, porque muchas veces ocurría que sellaban varios papeles a la vez y el valor del sello, que era el que realmente valía, porque el que realmente valía era este en relieve, pero a veces no se notaba mucho. Entonces, para que se pudiera notar y no tuviera que uno andar mirando a trasluz, decidieron ponerle este sello en color. Acá quise mostrar este otro papel que es muy interesante también de la época, porque es por un valor muy elevado. Era una letra de cambio, por 80.000 pesos fuertes. Esos 80.000 pesos fuertes equivalían a 1.000.000 de pesos moneda corriente. Por ese 1.000.000 de pesos corriente había que pagar un impuesto de 2.000 pesos. Pero resulta que en ese momento el papel sellado más alto que había era de 750 pesos, lo cual nos muestra que este es un papel, digamos, fuera de lo común. ¿Qué tuvieron que hacer? Al papel que ya tenía impreso los 750 pesos, le agregaron un sello por la diferencia, en color negro. Y en los sellos en relieve tuvieron que usar uno de 750, 2 de 600 y uno de 50. De esa manera lograron conformar los 2.000 pesos que tenía que pagar de impuesto por ese monto de 1.000.000 de pesos moneda corriente de la letra de cambio. Una pieza bastante interesante que además Juan Pablo Aguilar ya me la publicó en Actualidad Filatélica, por lo cual se lo agradezco mucho. Bien, llegamos a la primera emisión de sellos que hubo en la provincia de Buenos Aires, que además fue la primera emisión de sellos fiscales que hubo en todo el territorio nacional. En este caso, esta emisión, que fíjense es muy linda, en 3 colores en realidad, porque tenemos el valor y el año en un color, el centro en otro, y bueno, y el borde, grabados, por supuesto, por American Banknote Company. Esta serie se utilizó muy poco tiempo, porque como suele ocurrir cuando hay novedades, uno se encuentra a veces con resistencias. La provincia sacó esta serie de sellos, pero tuvo mucha resistencia y sobre todo de parte del Poder Judicial. Los jueces se quejaban porque decían que
como la gente podía usar papel que no fuera sellado, a veces usaba papeles de cualquier tamaño, y entonces los expedientes eran, digamos, eran muy desprolijos y no, digamos, no cumplían las condiciones que tenían que tener las fojas oficiales. Y también estaba el otro problema de que ellos pensaban que los sellos se podían despegar y entonces después no se sabía el valor que se había pagado. O sea, hubo mucha resistencia, se usó menos de 3 meses, una lástima porque la verdad es una impresión fabulosa, y se desperdició completamente. Así que duró muy poco tiempo, la provincia siguió utilizando papel sellado exclusivamente hasta que llegó el año 1876. Y aquí hay algo que a mí me sorprende un poco, porque digo, estuvieron tanto tiempo sin sellos, pero de pronto les agarró el apuro. En el año 1876 hicieron el contrato con la National Bank, pero claro, la National Bank iba a tardar un tiempo en efectuarlo, recién iban a llegar al año siguiente. Entonces, como estaban apurados por implementar el tema de las estampillas, contrataron a un litógrafo nacional que se llamaba Santiago Roca, que hizo estos sellos que son muy llamativos y la verdad que son muy lindos y con una confección muy clásica. Estos que vemos acá, que están sobrecargados, son para letras de cambio. En cambio, estos son para documentos. Bien. Y llegamos ya entonces a la emisión de la National Bank. Esta emisión se utilizó entre el año 1877 y 1884. Y vamos a hablar de tres, digamos, de tres tipos de emisiones. Por un lado, los sellos para documentos, que son estos que están aquí, y fíjense, esto es muy llamativo, que la provincia de Buenos Aires, cuando saca sus sellos, no pone, por ejemplo, el escudo de la provincia. Lo que pone en realidad es el escudo de la ciudad de Buenos Aires. O sea, acá tiene estos dos barcos, el ancla, y acá no se ve mucho, pero esto es una paloma que representa al Espíritu Santo, y que son, digamos, los elementos del escudo de la ciudad de Buenos Aires. Le agregó una figura de Mercurio, y acá hay un telégrafo, que sería un poco, digamos, los símbolos del comercio y del progreso. Pero es muy llamativo que haya hecho foco en su ciudad capital, que tiene que ver un poco con esto que yo les había contado, ¿cómo se llama? Ese conflicto que había con la nación. Bueno, además de estos sellos para documentos, sacó esta otra serie que era para las letras de cambio. Bien. Y después, finalmente, la National Bank también se ocupó de hacer el papel sellado. Son los tres tipos de sellos que hizo la National Bank. Bien. Para el año 1877, la ley de papel sellado definió 35 clases diferentes de papel sellado, que son estos que están acá. El más bajo era de 1 peso moneda corriente, y el más elevado era de 2.000 pesos moneda corriente. Ya en esta época había aumentado los valores, porque aquella vez que yo les mostré ese documento de 2.000 pesos, el más alto era de 750 pesos. Pero acá ya se estiraba hasta 2.000 pesos moneda corriente la emisión, o sea, las clases de papel sellado. Los tres tipos de sellos que yo les comenté tenían exactamente estos 35 valores. Es decir, no importa el tipo de sello que fuera, las tres emisiones tenían todos estos 35 valores. Bien. Empecemos entonces con los sellos que eran para documentos. Eran sellos grabados en acero, sobre papel blanco liso, con dentado 12, y fueron emitidos el 1 de enero de 1877. Bien. Este sello que yo muestro acá, que es el más bajo de todos, de 1 peso, se lo llamó sello clase A. Esta denominación se la dio la National Bank. O sea, este sello que tenía la imagen del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que estaba en la ciudad de Buenos Aires, el viejo edificio de la provincia,
tenía, entonces lo reconocía la National Bank como el sello clase A. Se usaba específicamente para cheques, pero se podía utilizar para cualquier otro tipo de documento. Es decir, los cheques llevaban esta tasa fija de $1, pero para otros documentos, si correspondía pagar $1, también se usaba. Como en este caso, que vemos un boleto de compra de la ciudad de Bragado, que pagó $1 de impuesto. Bien. Luego vienen los sellos clase B. Los sellos clase B tienen, bueno, los atributos que yo les dije de la ciudad de Buenos Aires, y vamos a ver que todo el resto de esta serie tiene el mismo motivo, el mismo dibujo, pero lo que va variando las distintas clases es el tamaño. Esta clase B era para los sellos entre 2 y 8 pesos, estos que vemos acá. Fíjense, acá se muestra que se anulaban mucho con sacabocados, y estos redondos en especial, no era simplemente un agujerito, sino que en realidad venía alrededor con una marca en relieve que decía inútil. Acá se nota muy bien, algunos apenas se notan, pero acá se nota tanto en el anverso como en el reverso, la palabra inútil. Y en este caso, no todos, tiene como 3 asteriscos. Podía variar esto, podía ser un asterisco, en fin, dependía. Pero digamos, esta es una cosa muy llamativa, digamos que hay que tener en cuenta en los documentos, el hecho de que viene, digamos, ese relieve. Esto, de acuerdo a los catálogos, aparentemente es una prueba de color, o una muestra, digamos, de color inutilizada, digamos, para su aprobación. Eso yo lo leí y creo que es así. Bien, sigamos adelante con la serie. Acá tenemos una prueba de cuño de la clase C, y acá aparece, ven acá, dice clase C. O sea, uno acá se da cuenta que sí, que realmente es clase C. Y bueno, y acá tenemos todos los valores que van entre 9 y 80 pesos. Bien. Sigamos. Vamos a la clase D, que son valores más altos todavía. Acá otra prueba de cuño, distintos valores. Y finalmente los valores más altos, que son la clase E. O sea, van teniendo distintos tamaños, y entonces la National Bank los va denominando con como distintas clases. Bueno, acá hay unas piezas bastante lindas, sobre todo este bloque de 8 sellos. El sello de 2.000 pesos es relativamente difícil. No es el más difícil de todos, porque yo creo que fue bastante usado. Por ahí los valores intermedios de 1.800, 1.600, 1.400 pesos son más complejos. Pero de todas maneras, en un bloque de 8, es muy interesante. Lástima que no está en el documento, porque si no hubiera sido un piezón, ¿no? Pero bueno, este es un bloque bastante interesante. Si uno quisiera más o menos evaluar de cuánto dinero estamos hablando, pensando, digamos, en los valores nacionales, hay que tener en cuenta que cada sello de 2.000 pesos será 80 pesos fuertes, ¿no? Y esos 80 pesos fuertes, bueno, por 8 serían 640 pesos fuertes que se estaba pagando en el documento donde esto estaba fijado. Realmente debe haber sido muy interesante ver ese documento. Bueno, y acá desgraciadamente me falta el valor de 1.200, y bueno, puse una parejita de pruebas para mostrar cómo era, aunque desgraciadamente, bueno, alguna vez lo encontraré. No son fáciles de conseguir estos sellos, no son fáciles de conseguir, y menos sueltos. Bien, sigamos. Bueno, en el año 79, o sea, 2 años después, se hizo el sello de $1 de la clase B. ¿Se acuerdan que se había hecho de la clase A, el que tenía el Banco de la Provincia? Y se ve que en ese momento decidieron hacer el sello, digamos, acorde con toda la emisión. Y agregaron este sello de $1. Acá hay un sello que se utilizó alternativamente,
que lo hizo Kraft. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les hablé de las emisiones de Kraft? Que fue un sello provisorio porque se había interrumpido la entrega de sellos de este tipo, y como estaban a la espera y faltaban varios meses, se utilizó durante un tiempo, desde el 1 de noviembre del 79, estos sellos hechos por Kraft. Y acá encontré una piecita que en realidad está en un documento. Yo recorté el sello, recorté quiero decir con la imagen, ¿no? Lo tengo en un documento, pero la verdad que me pareció bastante raro, porque es como una impresión borrosa, ¿no? Yo acá le agrandé para que se vea bien comparando lo que sería la impresión normal y la impresión borrosa. Fíjense que, por ejemplo, las letras Buenos Aires están como empastadas, tienen manchas adentro, y acá no, están totalmente limpias. O si uno mira, por ejemplo, este borde blanco, acá parece bastante recto en los sellos normales, y acá parece medio como, digamos, irregular. Y así, si uno va viendo los detalles, ¿cómo se llama? Este sello tiene una impresión bastante borrosa. Y me llamó mucho la atención, porque la verdad que en sellos grabados no es muy común encontrar una imperfección en la impresión, ¿no? La verdad que nunca pensé que podía aparecer algo así, pero bueno, lo encontré y la verdad que me llamó mucho la atención. Bueno, sigamos más adelante. En el año 1884, ya casi al final de esto, acuérdense, la provincia de Buenos Aires había perdido la capital, ya se había trasladado a Buenos Aires, pero todavía seguía utilizando los pesos moneda corriente. En ese año 1884 se hizo una segunda impresión de sellos con los colores cambiados. Yo acá lo que puse es los sellos de esta emisión comparándolo con los colores originales. El de 5 es bastante parecido, pero no es el mismo color. Ahora vamos a ver más adelante cuál era la diferencia. El 10 pesos ya se nota, son marrones totalmente distintos. El 20, bueno, ya ni hablar. Y vamos viendo cómo cambiaron de colores los sellos. Este sello de 2.000 pesos no es verdadero. Yo en realidad le saqué una foto a y le cambié el color con Photoshop, simplemente para representar este sello que supuestamente estaba impreso, pero el Forbin lo cataloga y pone una leyenda donde dice se conoce un solo ejemplar. Es una lástima que ese solo ejemplar no lo tenga yo, pero bueno, no sé si seguirá existiendo, si algún coleccionista lo debe tener, pero bueno, yo lo quise poner simplemente para que se sepa que estaba, teóricamente, y que era de color naranja. Lo llamativo es cómo se eligieron los nuevos colores, que es esta otra filmina que yo tengo acá. Fíjense, el 5 pesos tomó el color del 6. El 10 pesos tomó el color del 20. El 20 tomó el del 30. Es decir, se corrieron los colores un valor para atrás. O sea, cada valor de la nueva emisión tomó el color del sello que le seguía. El 30 tomó el 40 tomó el 50. Del 50, que se hicieron 2, fíjense, que llamativo, se tomaron los colores del 60 y del 70. Del 100 se tomó el del 200, y bueno, el de 2000 no, porque no había ninguno que le siguiera. Pero esa era la lógica que se eligió este año para los nuevos colores. ¿Por qué se cambiaron los colores? La verdad que no lo sé. Yo traté de ver si había alguna explicación en cambio de tarifas, pero no. Las tarifas no cambiaron, las leyes seguían con las mismas tarifas, simplemente fue un capricho o no sé qué, pero la cuestión que, ¿cómo se llama? Esta última emisión tiene estos colores así cambiados. Es una serie mucho más difícil de conseguir. De hecho, fíjense que algunos pobres el de 100 pesos está medio destruido, pero bueno, es lo que hay. Es muy, muy difícil de conseguir. Incluso Marcó del Pont, cuando presenta los sellos, habla de un famoso coleccionista que dice que se desvivía por conseguir este sello y se ve que no lo podía conseguir. Es decir, es una emisión
muy, muy complicada y bueno, y yo diría, hay que ver si alguien todavía conserva este sello de aquí. Bueno, voy a mostrar algunos documentos donde se usaron estos sellos. Acá vemos, este es un documento muy interesante que es una guía de conducción de mercaderías por el ferrocarril del sur, ¿sí? Y paga un impuesto, yo puse tasa, está equivocado, en realidad es un impuesto de 1 peso, y eso, que vendría a ser la primera clase de papel sellado o de sellos, y se utilizaba para, digamos, obligaciones que fueran mayores de 1.000 pesos. O sea, los recibos tenían una tasa fija, o un impuesto fijo, mejor dicho, no así los pagarés, que era un impuesto proporcional, pero los recibos tenían un impuesto de 1 peso, siempre y cuando superaran el valor de 1.000 pesos. O sea, los recibos más chicos no. Bien. Acá vemos un acta labrada en un juzgado de paz de Bragado, y es interesante porque se ven los 2 tipos de sellos de 1 peso, y cada firma de un procurador que intervenía digamos, en las diligencias que algún vecino estaría haciendo frente al juzgado, tenía que pagar por su firma 3 pesos. Esto era lo que se pagaba cada vez que intervenía algún procurador en algún, ¿cómo se llama? En algún trámite oficial. O sea, estamos acá siempre hablando de lo que son impuestos fijos. Bueno, acá ya, estos son guías de campaña. Son muy... Ya está, gracias. A ver, ahí. Bien. ¿Cómo se llama? Son guías de campaña. En este momento las guías de campaña habían cambiado ya hacía varios años, porque al principio las guías de campaña tenían un valor fijo. Cosa que parecía muy poco lógico, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, conducir 5 animales que 800 animales. Entonces, en algún momento, la provincia se le ocurrió en sus leyes poner ya, digamos, montos variables de acuerdo a la cantidad de animales. Entonces, bueno, están estos dos que son muy interesantes porque, bueno, conducían muchísimos animales. No voy a hacer análisis detallado porque no viene a la cuenta, pero bueno, una de las cosas que me llamó la atención es que a veces no coinciden los valores con lo que tiene que ser. Por ejemplo, en este caso, tenía que pagar 260 pesos de acuerdo a las cuentas que uno hace, y faltaban 60 pesos. Pagó solamente 200, le faltaban 60 pesos, pero bueno, yo supongo que nadie los revisaba en el camino. O hacían mal las cuentas, o no sé qué pasó, bueno, la cuestión es que le faltaban 60 pesos. Y por el contrario, le sobran 5 pesos, pero se entiende porque, bueno, tenía que pagar, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? 175 pesos, y bueno, pagó 180 para no llenar de sellos, usó todos de 20 y es un redondeo, esto se entiende. Porque además 5 pesos no era mucha plata, qué sé yo. Eran centavos de pesos fuertes. Entonces, bueno, se redondeó. Muy lindo documento, pues ya les digo, porque es bastante alto. Yo tengo otros donde tienen sellito de 5 pesos, ¿no? Pero esto es una cantidad muy grande de animales. Bien. Sigamos. Acá tenemos una letra de cambio, originada en Concordia, con un monto de 504 pesos. Fuertes, que eran 12.600 pesos moneda corriente. Entonces, por esos 12.000, perdón, se me pasó, por esos 12.600 pesos, tuvo que pagar 20 pesos, que era para las obligaciones que iban entre 10.001 y 20.000 pesos moneda corriente. La escala siempre tenía esta forma, siempre desde un número con 1 a el siguiente, ¿no? Una cosa así. Bien, lindo documento de la época. Fíjense que es una letra de cambio y usa sellos, digamos, para documentos, porque las letras de cambio que eran internas usaban este tipo de sello.
Los que eran específicos para letra de cambio eran para el exterior, ya los voy a explicar más adelante. Bueno, acá lo que vemos es, este es un documento muy interesante, también firmado en el Juzgado de Paz de Bragado, y es las personas que acarreaban, ¿cómo se llama?, ganado, tenían que tener una matrícula. Imagínense que había todo un control por el tema del abigeato y todo ese tipo de cosas, entonces para poder acarrear ganados uno tenía que tener una matrícula. Y lo que hay acá es una persona que le sale de fiador, porque además el que acarrea ganados es un peón, y el que tiene que dar, digamos, la fianza tiene que ser una persona principal. En aquella época, digamos, hacer esa diferencia entre las personas principales y los peones, ¿no es así? Entonces tenía que alguien que diera la palabra por él. Seguramente podía ser, digamos, la persona que lo contrataba, algún ganadero, que, digamos, diera el aval para que esta persona pudiera ser conductor de, ¿cómo se llama?, de ganado. Y ese trámite en el, ¿cómo se llama?, en el juzgado de pagas se pagaba estos 30 pesos. Bueno, acá otras firmas, siempre pagando 3 pesos, acá en este caso deben ser 2 firmas, que bueno, lo pagaron con 6 pesos, debe haber una firma al lado en el documento, con distintos sellos de la emisión. Este es un poder especial. El poder especial, o sea, cuando uno firma un poder, hay poder general, cuando uno nombra a alguien que lo pueda representar en cualquier trámite, y después hay poderes especiales para alguna transacción en particular. Bueno, el poder especial se pagaba 20 pesos. El general se pagaba más caro. Bien. Acá combinado, 2 sellos de 8 pesos con un papel sellado de 4. Acá un boleto de marca. El boleto de marcas, bueno, había que pagar 500 pesos. Acá fíjense cómo están fijados en el documento con un sacabocado, y bueno, estos atrás, si uno los mira, dice ese inútil que yo les había mencionado. Lindos valores para un documento de la época. Bien. Pasamos a la siguiente emisión, que es la de letras de cambio. Los sellos de letra de cambio se utilizaban para las letras de cambio que iban al exterior, y eran sellos que estaban compuestos de 3 partes, primera, segunda y tercera. Y eso era así porque, por cuestiones de seguridad o de inseguridad, digamos, en el traslado, era costumbre mandar 3 copias de una letra de cambio para asegurarse de que iban a llegar en caso de que hubiera algún problema en el camino, ¿no es así? Se enviaban esas 3 copias, por supuesto, por medios diferentes, por barcos diferentes. Y se supone que se cobraba, se ejecutaba la primera que llegaba, las demás se anulaban. Y los sellos, cuando uno tenía 3 sellos de una letra de cambio, se cobraban como uno solo. Es decir, si uno compraba 3 sellos que decía primera, segunda y tercera, por ejemplo, de 40 pesos, iba a pagar solamente 40 pesos, no 120. Bien. Esto suponía que había que evitar los fraudes, ¿no? Porque uno podía por ahí utilizarlo 2 veces, pero bueno, se supone que habría algún control de eso. Bueno, una de las cosas que pasa con los sellos de letras de cambio es que no quedaron documentos, o sea, no hay sellos en documentos. Ni de estos ni de los sellos nacionales de letras de cambio. No se sabe por qué las letras de cambio se destruían, nunca se consiguieron de esta época documentos con sellos. O sea que lo único que podemos mostrar son los sellos. Algunos nuevos y otros usados. En la provincia de Buenos Aires se usaron yo los tengo usados hasta el año 79, lo cual se comprende porque ya en el 80, cuando la ciudad pasa a la nación, estos sellos prácticamente se dejan de usar. Porque estos sellos se usaban prácticamente o exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires para las letras de cambio que salían al exterior. Y una de las cosas que es sorprendente con el tema del color es que la lógica es que
se hacían de a pares, o sea, 1 peso y 2 pesos tenían el mismo color, 3 y 4 lo mismo, y así sucesivamente. En este caso, los colores naranjas viran enseguida, frecuentemente, digamos, se oxidan y aparecen, digamos así, medios amarronados. Es muy común, ¿eh? Pero no es otro color, es lo que ocurre con este color con el tiempo. Bueno, seguimos con los sellos de cambio. Acá no hay mucho para mostrar, simplemente ver los distintos valores. Fíjense, este utilizado en el 79, este en el 78. Estos con matasello, desgraciadamente no está el año, me hubiera gustado que estuviera, pero bueno. Todos los que tienen matasello están entre 77, 78, 79. ¿Mm? Bueno, acá seguimos, con varios. Y bueno, hasta que llegamos a los valores más altos. Fíjense, son los mismos valores de la emisión de los sellos que se utilizaban para documentos. Y bueno, sí, en los valores más altos cuesta más y uno por ahí consigue, bueno, salteado, ya no los tres sellos, ¿no? Como acá que uno ve que está primera, segunda y tercera, pero acá, bueno, hay primera, de 1.000 pesos tengo el tercera, de 1.600 primera, bueno, lo que se puede ir consiguiendo. Son sellos bastante difíciles de ir consiguiendo. Y bueno, y tratar de completar. Y además cuando uno ve en alguna subasta que aparecen, hay una competencia feroz. En Europa es muy coleccionado esto y hay mucha competencia cuando uno quiere adquirir alguno que le esté faltando. Bueno, acá una prueba de cuño de la National Bank. Y pasamos ahora al tema del papel sellado. Bueno, en el año 1877 y en el año 1878 se siguió utilizando el papel sellado impreso en Buenos Aires. Acá tenemos un papel del año 77 con 200 pesos, que era para una operación entre 150.001 y 200.000 pesos. Que es la venta de una casa en San Justo, que es un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Yo acá lo convertí a pesos fuertes para que veamos de qué estamos hablando. Bueno, eran 8.000 pesos, entre 6.000 y 8.000 pesos fuertes sería esto. Desgraciadamente acá no está el precio, porque son muy largos las escrituras, y bueno, solamente tengo la primera página y no llegué al precio. Me hubiera gustado saber el precio de la casa, pero digamos que estaba entre esos valores, de acuerdo al impuesto que pagó. Este es un papel bastante interesante porque es sin usar, ha quedado sin usar. Y lo que uno ve que tenía ahí una filigrana con el escudo de la provincia de Buenos Aires, bastante lindo, además de estos dos sellos ¿cómo se llama?, en relieve. Bueno. Llegamos a partir del año 79 hasta el año 84, el papel sellado sí ya lo imprimió la National Bank. Y acá muestro los elementos que tenía ese papel sellado, que son estos 4 elementos que están acá. Por un lado, el sello en color, donde figura tanto el año como el valor. Después hay 2 sellos de seguridad en relieve. Uno es de la Dirección General de Rentas y el otro de la Administración de Sellos, de la provincia. Y después la filigrana, que es la misma que vimos anteriormente, que tenía, ¿cómo se llama?, el escudo de la provincia, la leyenda Dirección General de Rentas, y los renglones y el margen también en filigrana. Bueno. No se conservaron muchos papeles sellados de esa época. Desgraciadamente son escasos los que hay. Estos 3 que yo muestro acá en realidad son papeles que tengo completos. Los reduje así para poder mostrarlos todos juntos, del año 1879, y estos son recortes. En esa época se coleccionaban así, se ve que los documentos se recortaban y algún coleccionista coleccionaba así. Es interesante porque uno va viendo algunos valores altos, bueno, por lo menos acá hasta 250 pesos, pero no sé por qué no se han conservado mucho los papeles sellados de la época.
en general son valores más comunes y bajos, lo que uno va a encontrar. Acá tenemos dos letras de cambio, una del año 80 y la otra del año 81, fíjense, con los mismos sellos que en relieve de seguridad, con el valor, bueno, o sea que hacían también este tipo de, ¿cómo se llama?, de formularios, y que también, fíjense, hechos por la National Bank. Acá un lindo documento combinado del año 80, un papel sellado. Este es un poder especial. Ven acá, el poder especial paga 30 pesos. Hay 26 pesos en estampillas y 4 pesos de papel sellado, hacen los 30 pesos del poder especial. Una linda combinación de color. Acá también son dos papeles sellados que están enteros, y bueno, solamente muestro la parte que interesa analizar. Este es un papel sellado de 100 pesos, es el más alto que tengo así entero. Realmente es una pieza que a mí me gusta mucho, porque bueno, hay que conseguir un papel de 100 pesos y que esté entero. Y este es un documento que tiene un lindo complemento de 150 pesos, y es una venta en la fracción de campo en Quilmes, que es un distrito próximo a la ciudad de Buenos Aires, y se supone que entonces, si pagó esta cantidad de dinero, 150 pesos, es porque la fracción de campo costaba entre 100.001 y 150.000 pesos. Ese, digamos, es el rango de valor en el cual se pagaba 150 pesos. Y lo que tienen estas escrituras a veces son 6 pesos por cada foja de la escritura. 6 pesos es el valor fijo que se pagaban en los documentos públicos por cada foja. Esto es el final de un expediente judicial, donde por ahí hay muchas fojas que no pagaron esos 6 pesos por cada foja, y entonces al final se pone lo que se llama la hoja de reposición. En este caso está pagando 13 fojas de 6 pesos, que hace un total de 78 pesos. Incluso acá las enumera, y cuando uno las cuenta son 13 fojas, y entonces pagó con un papel sellado de 8 pesos, bueno, pero la cuenta le daba 78, entonces agregó el sello de 70 pesos. Acá algo similar, pero por mayor cantidad. Eran 24 fojas que estaba pagando de reposición, y entonces tiene sellado de 144 pesos. Bueno, algunos sellitos algunos recortes de papel sellado del año 84. El año 84 fue un año complicado para conseguir material, y bueno, solamente conseguí estos recortes respecto del papel sellado. Bueno, y con esto terminamos, y quise, así como epílogo, mostrar la emisión siguiente, la del año 85. En 1885 ya el Estado Nacional obligó a todas las provincias a utilizar la moneda nacional. Ya no se podía utilizar distintas monedas. En realidad la moneda nacional, los pesos nacionales, se acuñaron por primera vez en el año 81, los famosos patacones, pero se dio un lapso de tiempo para que las provincias se fueran acomodando, y ya en el año 85 todas las provincias estaban obligadas a utilizar el peso nacional. Y fíjense algunas características de los nuevos sellos que marcan el cambio. El hecho de que ya entonces los sellos aparecen en centavos, porque es una moneda más fuerte. Y el otro tema es que, bueno, en este caso ya cambiaron la imagen, y lo que aparece son, digamos, los atributos del nuevo escudo, o sea, del escudo de la nueva capital. Acá vemos el escudo de la ciudad de La Plata. Fíjense cómo toman el dibujo, incluso acá se ven los caballitos, estos que están acá, el río, los dos barcos, el sol, en fin. O sea que, bueno, ahí se ayornaron a la nueva realidad. Bien, y con esto termino mi presentación, y les agradezco el haberme escuchado, y también el darnos la oportunidad todas las noches de disfrutar de la filatelia. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. Muy bien, Miguel. Interesante, Miguel. Bueno, Miguel. Bueno, Muchas gracias.
Bueno, gracias a Muy ustedes. bueno, Miguel. un lindo material. Bien, Miguel, bien. Excelente, Muy excelente bonito. charla, Miguel. Bueno, gracias. ¿Preguntas por ahí? Y yo quisiera saber quién cortaba los papeles sellados y solamente dejaba los sellos cortaditos en cuadrados. No, no, sí, la verdad que terrible. Encima, yo les digo, yo encontré, una vez conseguí un montón, ¿no? Y tengo muchos más y qué sé yo. Incluso de los anteriores, esos azules y valores altos y qué sé yo. Pero además de que los cortaban chiquititos, les pegaban unas, ¿cómo se llama? Bisagras atrás, que se pasaban adelante. Yo digo, ni siquiera tuvieron la viveza de dejar un poco de papel más para pegar la bisagra fuera del sello, y hay sellos que están totalmente arruinados. Es una lástima, es realmente una lástima. Pero bueno, nosotros sabemos que en los 1800 se hacían esas cosas. De hecho, hay álbumes de Estados Unidos y de otros países donde viene para recortar los enteros y poner los pedacitos. Y era una costumbre de los filatelistas de la época hacer esos pegotes con pedacitos que, bueno, hoy en día no valen nada y que son una lástima, realmente son una lástima, pero sí. En Da Perú, mucha... cortaron los sobres de los enteros postales de la guerra con Chile, toditos cortados ahí. Tengo yo cuadraditos también así de ese porte. Claro, a uno le da mucha lástima. De todas maneras, yo les voy a decir, los guardo porque es la única manera de tener los distintos sellos que aparecen. Yo tengo bastantes. Es la referencia, pues, es la referencia del documento. Es la referencia, es la referencia. Pero claro, uno sabe que vale mucho menos y bueno, pero es lo que hay. Y en fiscales hay que guardar lo que hay, porque es así. Hay cosas que no se pueden conseguir. Y se consiguen una vez en la vida. Claro, sí, es un poco Porque así. fiscales es muy difícil de conseguir 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo. Si no, Heinz también puede decir lo mismo. ¿Sí o no, Heinz? Así es. Consigues una sola cosa y de pura casualidad que encontraste en algún cachivachero que de por ahí. Claro. Y aunque esté roto. Y aunque ¿Qué les esté voy a roto, decir? sí, no importa. Estas Yo tengo, colecciones, perdón, sí. Miguel, yo tengo uno así que roto, partido por la mitad, que le falta un pedazo de un timbre de 1000 soles, que sí, así lo he podido conseguir, no lo tengo entero, tengo la prueba, pero no tengo el sello usado. Entonces, Claro, y lo encuentro guardás, y sí, a la sí, mitad, sí. y lo guardo, porque no hay más. Yo creo, Claro. diría, sí, Heinz, sí. Sí, hay que considerar que esos valores tan altos correspondían a negocios con una transacción también equivalente y eran Claro. muy pocos. Entonces, y tú te fijas en la numeración que tienen los recortes altos que tú tienes y son miles nomás, no llegan a 10.000 algunos. Entonces, Claro. ¿qué más quiere uno? O sea, es muy difícil encontrarlo. Sí, es cierto. Además, a mí me parece como que los filatelistas valoraban más en aquella época las estampillas, digamos, que lo que eran los papeles fiscales. Lo mismo que pasaba en correo. Los enteros, yo me acuerdo cuando yo empecé a coleccionar, los enteros me decían, no, eso es basura, eso no sirve. Vos tenés que coleccionar estampillas. Y estoy hablando de hace pocos años, me imagino en 1800. Entonces, como que fueron considerados como de segunda categoría ese tipo de material, y entonces no fueron muy cuidados, desgraciadamente. Pero bueno, en fin, se consigue lo que se puede. Otra cosa que yo creo que pasa con estas colecciones así tan clásicas es que se hicieron en su momento. Esto viene de colecciones hechas por aquella época. Cuando uno compra la colección. Y después es muy difícil irle agregando cosas. O sea, va consiguiendo algo así. Pero de hecho, los sellos que me faltan de las emisiones no las puedo conseguir. Y me faltan 3 o 4 estampillas nada más. Pero no es fácil conseguir esos huequitos que uno tiene en el álbum, por así decir. Es increíble. Miguel, en los sellos, en los documentos, ¿es más fácil encontrar con menores importes o los con mayores importes? ¿Cuáles son los más difíciles?
Te pregunto esto porque, por ejemplo, en compras de terreno o cosas así, que ya hemos visto nosotros, los valores son altos, porque los terrenos eran altos. Así que a lo mejor los valores menores eran los más difíciles, ¿no? Ahora, de la provincia de Buenos Aires, lo que vos mostraste ahora recién, vi que tenías más de los valores menores que de los mayores, ¿no? El tema con los valores más bajos es que algunos son de uso habitual. Por ejemplo, el papel sellado de 6 pesos es el valor que tenían todas las hojas, de tanto judiciales como administrativas, como lo que fuera. Entonces uno llega a un momento que tiene de 6 pesos por todos lados. O sea, hay mucho de 6 pesos. En cambio, conseguir ya una escritura de la venta de una propiedad o un pagaré con con altos valores, es más complicado. Yo te diría que es más difícil. En general es más difícil. Los otros se usaban mucho, y de hecho hay algunos que son muy comunes. Es lo mismo que si uno dice en las estampillas de 5 centavos, en la época digamos, en que las cartas valían 5 centavos, y sí, aparecen por todos lados. La de 20 pesos, anda a conseguirla. Son más complicadas, ¿no? Sí, en general sí. Gracias, Miguel. No, de nada. Miguel, ¿te acordás del año pasado cuando peleamos por los fiscales de Tierra del Fuego? Ah, sí, claro, sí. ¿Qué he hecho, Bien raros no? eso. Sí. Sí, son raros. ¿Viste? Bueno, apareció esa colección y no hay más, no hay ¿Quién más. ganó? ¿Y quién ganó? ¿Miguel No, o Miguel? ¿Cuál de los no, Migueles? ganó el Miguel que dio la charla, pero después lo compartimos. Ah, Lo ya. repartimos porque había mucho repetido, pudimos repartir. Claro. Sí. Ahora Miguel, estoy atrás de una escribanía que aparentemente hay unos documentos importantes con los valores altos que vos me habías pedido. Así Nah. que estoy viendo a ver si podemos rescatar algo de eso. Bueno, buenísimo, y si hay repetidos, acordate y hacemos algo. A ver. No, si consigo algo, Visitas aunque no ustedes sea que repetido, consiguen de lo todo. compartimos. Está bien, ¿No? sí. A Miguel, ver de a ¿Cómo, uno. Julio? Miguel, también ustedes tienen sus monjitas ahí. Sí, Hay Sí. monjita acá. hay Ya momentos. ves, ya ves. Bueno, de lo actual, de lo más moderno, se va consiguiendo así por casualidad. Yo hace poco discúlpeme que me salga del tema, pero bueno, tiene que ver con el tema de fiscales y cómo se consigue material, ¿no? Por ejemplo, de una provincia que es Formosa, yo no tenía prácticamente nada, y la otra vez por Facebook me contacté con una persona que es filatelista, que colecciona sellos de correo, y tengo la suerte de que él trabaja, como se llama, en un lugar, digamos, oficial, y consigue archivos de esos que tiran para quemar. Y él me dice, mirá, yo agarré un archivo que si te interesa, y bueno, hice un canje y prácticamente conseguí una cantidad de sellos de Formosa impresionante, pude prácticamente armar la historia de la provincia. No digo que tengo todos los sellos, pero por lo menos de todas las emisiones tengo algo. Porque esta persona consiguió, ya les digo, un archivo que directamente lo iban a quemar. Porque hacen eso, las reparticiones lo tiran y lo queman. Entonces hay que tratar de rescatarlo para poder reconstruir la historia. Porque si no, no hay cómo conseguir ni lo antiguo ni lo moderno. Lo moderno también es difícil de conseguir. Y así como antes, Miguel, comentabas de que cuando desmonetizaban los timbres al año siguiente los vendían a las coleccionistas a un precio bajo. No hay ese criterio, quizás en lugar de votar, tratar de sacar algún dinero de esa papelería en lugar de que se vuelva humo. No, desgraciadamente no hay esa conciencia. Yo te digo, he conseguido piezas maravillosas que alguien lo ha sacado de la basura directamente. Es increíble. Hay cosas que vos decís, ¿cómo puede ser que alguien tire esto? Yo tengo una colección prácticamente completa de unos años de muestras de sellos nacionales tirados a la basura. Y los agarró un papelero que se los vendió después a un comerciante, el comerciante me lo vendió a mí. Claro. Pero digo, ¿cómo a una repartición pública se le ocurre agarrar eso y tirarlo a la basura? Es increíble. No se puede entender.
Julio Ponce tiene varias de esas anécdotas, pero versión Perú, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, sí. Y yo tengo la suerte que los comerciantes ya me conocen y lo primero que hacen es llamar a Julio César. Julio César, encontramos esto en la basura. Y va y usted con su escoba volando allá a Claro. conseguirlos, a barrer todo lo que encuentra, porque si no, se pierde eso, se pierde todo esos Sí, se documentos. pierde. Sí, 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 sí. Es increíble. Miguel, una aclaración, una consulta en la presentación. Hay una fecha que al parecer está mal puesta, 1961, no debería haber sido 1861. Sí, puede ser. A veces se me pianta un 9, pero no, sí, sí, todo 1800 eso. Está. Gracias. Miguel, Sí, sí, David. muy buena charla. Me llamó la atención en los sellos, en los timbres de 1869, los verdes y los rojos, los valores que los filatelistas no estamos acostumbrados, como 225, 900. Yo como filatelista nunca he visto ese tipo de valores en el correo. No, no, claro. Una de las cosas que pasa con los sellos de fiscales es que hay valores muy altos. Hay valores muy altos. Pero más que altos, números raros. Claro, números que uno no está para nada acostumbrado. Sí, 900, 700. Claro, porque, como se llama, lo que pasa es que son pagos de impuestos y a veces hay que ver qué tipo de impuestos. Yo más adelante en una presentación donde voy a mostrar distintos tipos de sellos nacionales y van a ver algunos que son increíbles, pero son, por ejemplo, imagínate por ejemplo, un banco que tiene que pagar el impuesto anual. ¿Cuánto puede pagar un banco de impuesto anual? Olvídate de una estampilla de correo. Estás hablando de sellos altísimos. Y esa es una de las razones por las cuales es muy difícil, o yo diría imposible, completar una colección de fiscales. Por ejemplo, con los criterios que hay en mi país, no sé si en todos los países son iguales, pero por ejemplo, vamos a suponer, en los años 20, 30, donde había emisiones de hasta 2.000 pesos, que era un dineral 2.000 pesos. Conseguir un sello de 2.000 pesos es muy difícil, muy difícil. Y se hacía uno todos los años. O sea, todos los años se hacía una emisión. ¿Cómo haces para conseguir todos los sellos de 2.000 pesos? Entonces, cuando encontrás un sellito de 2.000 pesos, ya estás contento, no vas a pretender tener todos los de 2.000 pesos. Es imposible. Porque estás hablando de mucho dinero. Salvo, como decía Henry, esos que se hacían en alguna época que se regalaban. Incluso yo te diría que hay mucho material de algunas provincias que son muy comunes y que uno tiene emisiones con valores muy altos, pero son sin usar y uno se da cuenta que eso se vendió fuera del circuito. Ocurre lo mismo que en la filatelia, viste que hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? El otro día que hablaban estos sellos basura, ¿cómo es que le dicen? O prohibidos. Nocivos. Nocivos. Bueno, hay algunos que son nocivos, entre comillas. Yo cuando los consigo los guardo porque así tengo una idea de lo que había, pero en realidad si no los tengo en documentos o usados, por lo menos sé que son de segunda categoría, de algunas provincias, De algunas provincias. Porque el otro tema es que los sellos fiscales de valores altos no se consiguen sin usar porque no se vendían al público. Claro. Sí. Miguel, ¿Puedo aparecían... comentar? Perdón. Perdón, no, está bien, está bien. No, una pregunta. ¿Habían sellos con errores en esa época de impresión? No, el único es ese que yo les mostré, que realmente a mí me sorprendió muchísimo, porque ya les digo, pensá que estas estampillas son todas grabados en acero, cero error. Salvo esta, la verdad que yo no me lo explico, esta impresión así borrosa. Pero bueno, apareció y la verdad que fue muy sorprendente cuando yo la vi. La miré muchísimo, la miré con el microscopio, hasta convencerme de que realmente era así, de que no eran manchas de tinta, por ejemplo. No entré nada, deben ser manchas de tinta. Y no, la miré muchísimo y no, y es un error de impresión. Pero es la única que encontré de esta época. Posiblemente el papel cayó desfasado y por eso hay eso, Claro. esa borrada, ¿no? Sí, sí, la sí. hoja cayó mal, al momento de pasar la hoja cayó mal en la impresora y se desfasó la impresión. Claro. Una de esas.
Y además que se le haya pasado a la National Bank, digo, porque eso Claro. tenían No, todo su... yo tengo varios errores de la National Bank, o sea que no es que sea la gran Coca-Cola, no es tampoco. Bueno, bueno. En timbres acá en Perú hay un montón de la National Bank que son mal perforados, un montón de cosas. Hey, quería hacer una pregunta, sí. Sí, Miguel, gracias. Quería comentar lo de los altos valores sin uso. La dificultad de encontrarlos es que era mucho dinero y cuando cambiaban de un año a otro había un plazo para cambiar esos timbres que no se alcanzaron a usar por los nuevos. Había 3 meses para cambiar. Eso depende de la época, ¿no? A veces al comienzo 1 mes, pero después 3 meses, por lo menos en Chile. Así también debe haber sido allá. Entonces nadie se quedaba con tanto dinero sin poder usarlo. Era ilógico, Claro. digamos. Y, Claro. y eso, si a eso le sumas de que por ser tan altos los valores se usaron muy pocos, si las impresiones, si las tiradas, que tú las puedes seguir por la navegación, ¿no es cierto? Te das cuenta de repente que en un año se emitieron 5.000 o menos. Es realmente muy, muy difícil encontrarlo. Y quienes guardaron los realmente usados, bueno, de repente quedaron copias en bancos, quedaron copias en notarías o de bienes raíces o quién sabe dónde. Y los documentos que entran ahí prácticamente ya no salen. Sí, o depende. Mire, el último gran hallazgo que tuve en el Parque Rivadavia, que es donde nos juntamos los filatelistas, un amigo que trabaja en una empresa de hace muchísimos años, estaban haciendo limpieza en su archivo y iban a tirar todos los papeles y resulta que él vio que había algunos contratos interesantes con valores altos, realmente muy altos. Y entonces me los trajo y bueno, y había un papel con un sello que era, yo sería, no sé, sí, increíble, increíble. Y bueno, quedó eso porque estamos hablando de unos documentos del año 40, a la empresa ya no le interesa eso. De hecho, le iba a tirar toda la basura. Y bueno, él lo rescató porque es filatelista y sabe que me lo puede canjear a mí por algo que a él le interese. Pero realmente, bueno, así se salvan las cosas, ¿no? Y con respecto al tema de los sellos nuevos, habría que estudiar cada periodo, incluso, bueno, cada estado, ¿no? Nacional, provincial, lo que sea. Pero, por ejemplo, las leyes nacionales decían claramente que los sellos se podían vender al público hasta cierto valor. Por ejemplo, en los años 40-50, que había valores bueno, llegó a haber hasta 5.000 pesos, solamente se podían comprar hasta 5 pesos. Los valores más altos solo se podían poner en las oficinas, cuando uno hacía un contrato, cuando hacía un pagaré, cuando hacía bueno, los escribanos, fijaban los sellos y los anulaban. ¿Y eso por qué era? Por un tema de seguridad. Para que nadie después, años posteriores, fraguara un documento con sellos de años anteriores. Yo creo que hay algo de eso. Por lo menos la ley establecía eso. Entonces, uno ve planchas de estampillas de valores bajos, pero de valores altos no había sellos nuevos. La ley no lo permitía. Directamente decía de más de 5 pesos directamente, o sea, no se pueden comprar sin usar. Eso en la Argentina, sellos nacionales, ¿no? Después hay que ver cada época cómo era. Eso habría que estudiarlo y ver si la ley lo dice. Por ahí en Chile era diferente, que por ahí en Chile sí se podía comprar cualquier valor fiscal. No me consta que, o sea, he leído legislaciones de leyes de timbre y estampillas de los años 50 y anteriores también, 70, en que dicen que todos los timbres, estampillas y papel sellado se pueden comprar en el correo, ¿ya? Pero también las notarías tenían papel sellado y estampillas a la venta para aquel cliente que va a hacer la escritura, ¿no es cierto? Y tiene que pagar un impuesto determinado.
Eso, Claro. por eso que en las notarías uno encuentra o encontraba estampillas nuevas de años que no se devolvieron, pero que permanecieron ahí como en stock, Claro. eh, y no se ocuparon, digamos. ¿Ya? Pero yo entiendo que sí se podía comprar, pero nadie iba a comprar valores No, muertos claro. sin necesidad de hacerlo. No, seguro. Era Eh, desperdiciar un dinero que no iba a gastarlo después. Claro. no, claro, estamos hablando de sellos muy caros. Hay sellos que superan los $1000 de valor, digamos, qué sé yo. Eso un coleccionista no lo va a comprar para ponerlo en su álbum. Es mucha plata. Una, Cambiando un poco de tema. Tengo mucho interés en Marcó de Pont. Marcó de Pont era un catalán el final del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, de mucho prestigio en España, y después tuvo unos hijos. Creo que uno fue gobernador en Chile, uno fue de muchos negocios en Buenos Aires. En Perú había Ventura Marcó de Pont, que fue cónsul peruano en París durante la época de la guerra con Chile. ¿Me puedes contar un poco más de Marcó de Pont en Argentina? ¿Se sabe un poco más? Veo que hizo este libro de catálogo de timbres fiscales, en fin, no sabía eso. Claro. Yo la verdad que no estudié mucho la vida de Marcó del Ponce, que fue un personaje muy famoso de la época y un gran filatelista. ¿Eh? Él escribió mucho tanto de filatelia postal como de filatelia fiscal. ¿Eh? Y de hecho en filatelia fiscal yo te diría que es, digamos, el padre de la filatelia fiscal argentina, porque bueno, él, ya te digo, en los años 1880, 90, publicaba, fue el primero que le prestó atención y que catalogó todos los sellos. Él catalogó los sellos nacionales, los de la provincia de Buenos Aires y los de la ciudad de Buenos Aires. No se extendió a las otras provincias, pero hizo el catálogo de esos sellos. Pero no conozco demasiado la vida de él. Sé que es una persona muy famosa y que incluso también en filatelia hay muchas piezas. Él se hacía mandar muchas cartas para guardarse cartas interesantes porque era un gran filatelista. Pero no voy a hablar de lo que no sé porque la verdad que no estudié la vida de él. Seguramente algún otro filatelista debe conocer mucho más. un comentario nomás de estas estampillas que mostraste, Miguel. Para hacer timbres fiscales que por lo general tienen una estructura bastante formal, ¿no? Estos están muy simpáticos con el barquito, entiendo que es el escudo, todo eso. Y bueno, aparte de Juan Manuel, no veo otro temático que lo pueda defender, pero me parece de que ese tipo de estampilla definitivamente para alguien que colecciona temática y le interesa, es mucho más, digamos, visualmente atractiva que otras que pueden quizás tener el mismo motivo, ¿no? Entonces, entiendo que es una cosa tangente, pero al margen de eso, bueno, no sé, de esa discusión de si el fiscal no entra en los temáticos y todo eso, entiendo que es más religión que otro tipo de cosas, pero no sé, es solamente un comentario, ¿no? Está muy bien hecho este timbre. Sí, para mí sí. Yo, digamos, en realidad comulgo con vos en el hecho de que yo creo que debieran aceptarse los fiscales en general, ¿no? Porque estos no se usaron para nada en correo, que se debieran usar para temática. Estos son muy muy temáticos, muy interesantes, porque incluso se puede utilizar para barcos, pero se puede utilizar también para escudos, por ejemplo. Y bueno, y lo que sí quiero mencionar, que las características de estos sellos todavía difieren de lo que después con el tiempo fue adquiriendo los sellos fiscales, que son los números de control. Estos no tienen número y tampoco tienen año, con lo cual se podían utilizar, y por eso no son tantos, porque después cuando empiezan, digamos, con el año,
ahí sí, se multiplican un montón porque todos los años cambian. Claro. En cambio, estos no, se hizo una emisión general que se utilizó durante varios años y bueno, no tiene ninguno de ese tipo de cosas que después los sellos fiscales van adquiriendo. Que una de las cosas muy interesantes de los sellos fiscales, que son muy útiles en el coleccionismo, es el tema de la numeración, porque la numeración te permite saber muchísimas cosas acerca del sello. Pero bueno, estos no. Sergio. Comentario. Yo quería agregar algo a lo que dijo Henry. Varias veces acá se ha discutido sobre el uso de fiscales en temático y Luis Fernando aclaró varias veces y ha habido inclusive hasta cierta controversia. En realidad lo que quedó y lo que nos ha quedado es que es posible usarlo. No se puede usar porque no son postales, pero tiene que estar bien enmarcado ahí, pero no en cantidades. Y otro es que existe la clase que se llama clase abierta, donde la mitad tiene que ser filatelia postal y lo demás documentos, otras cosas donde puede entrar fiscal y otras cosas que pueden documentar la historia que uno está contando. Y realmente muchas de las de clase abierta, como las que he visto en las exposiciones internacionales, prácticamente son temáticas que utilizan más cosas para poder. Entonces, timbres tan bonitos como estos y otros que hemos visto en otras presentaciones, bien planteado dentro de temático, podría ser aceptado. Se puede usar como Luis Fernando explicó, no sé si está él puede agregar. Y si clase abierta, que parece que no es muy popular, pero que realmente acá en mi club estamos viendo que alguien puede hacer clase abierta porque se pueden poner muchas cosas, documentos fiscales, se puede poner inclusive postales antiguos, cosas evidencias de que pueden contar la historia mejor. Entonces, todavía no se ha popularizado mucho, pero esta es una gran oportunidad, este tipo de material, poder utilizarlo de manera más diversa ahí. Gracias, Sergio. Pablo. Buenas noches, amigos. Concuerdo con lo que dijo Sergio. Yo recuerdo en alguna charla anterior estaba tratándose el tema de los fiscales para las colecciones temáticas. Personalmente pregunté y Luis Fernando ratificó que es plenamente utilizable la parte fiscal, los timbres para las temáticas, pero que no se debe abusar en la cantidad de fiscales, ¿no? Pero personalmente, y los motivos que exponen hoy, felicitaciones, la charla es espectacular y el material de primera. Yo considero personalmente que sí se podría utilizar en temática, ¿no? Muchas temáticas. Claro. Claro. ¿Algún otro comentario por ahí, Sergio? Solo un último. ¿Cómo entra en temática esto? Uno es, no existe ningún otro material filatélico en que yo puedo presentar esto que está ahí. No hay nada. No hay nada. Y a veces nos pasa así. Y hay cosas muy difíciles de conseguir en ciertas épocas y uno encuentra un material que es diferente. Ese es uno. Y la otra es que, como ustedes han visto en algunas colecciones temáticas, hay que hacer un poco de historia postal. Hay que hacer un poquito de historia, y a veces se puede hacer una hoja completa haciendo un estudio postal fiscal. Si es que se amerita, esa es la otra forma, las dos formas en que uno puede presentarlo, ¿no? Pero si es que, por ejemplo, es un motivo que hay muchísimo material filatélico y bueno, tenemos un material que es diferente, tendríamos que justificar bien por la rareza o por la diversidad de material que le podemos poner. Entonces, más o menos ese es el punto, ¿no? Realmente hay mucho material o temas o puntos que no hay en filatelia y lo buscamos en otro lado y vemos cómo jalarlo ahí, ¿no? Claro. Ahí veo a Luis Fernando que está con la mano en alto. Luis Fernando. Gracias. Gracias, Miguel, por la presentación y a Sergio y a Pablo Rosales por acordarse de cosas que hemos hablado. Yo creo que Sergio lo ha dicho correctamente. Claro que pueden usarse, pero se usan con muchísimo cuidado. Que si hay un material postal o de historia postal, todavía mejor, como acaba de decir Sergio. El material fiscal no sustituye al material postal en las temáticas. Hace unos días tuvimos una reunión muy linda bajo la conducción de Alberto Villaronga en la que discutimos los enteros fiscales
Y algunas de las conclusiones a las que arribábamos era que el valor que tienen muchos enteros fiscales en las colecciones temáticas es altísimo. En eso Sergio tiene toda la razón. El problema con el material que Miguel presentó hoy, yo, ¿cómo decir? No tengo ni la memoria ni la inteligencia suficiente para rastrear todo lo que él expuso ahora en mi cabeza. Pero fueron tantos sellos, prácticamente todos iguales, año tras año. Y yo tal vez me lo perdí, no todo el tiempo estuve atento a lo que Miguel decía, y tal vez me perdí cuál era el nombre del barco, y tal vez me perdí algún detalle específico que le otorgue valor temático. Argentina tiene un sello de un barco extraordinario. Yo no sé si es el mismo barco, pero si hay que usar un sello de Argentina con un barco, posiblemente buscaría un sello postal y no un sello fiscal. Más si es muy repetido el motivo. Quiero aprovechar para decir algo sobre esto mismo que tiene una característica que a veces la perdemos de vista. Y hace un rato Heinz hizo una intervención aquí. Y yo no quiero dejar de pasar, porque no sé si Heinz recibió mi agradecimiento específico, Alberto, en relación con lo que vimos el otro día. Y es que Heinz tiene un material fiscal extraordinario. Tiene unos enteros fiscales fabulosos. Y hizo la gentileza de mostrárnoslos o mandárnoslos a mostrar y los disfrutamos. Y ahí hay unos valores temáticos increíbles. Además, las colecciones de Heinz, vimos una en San Pierre y Miquelón hace unos años que era un cromo, ¿verdad? De ahí sale material fiscal para las temáticas riquísimo. Pero eso pasa siempre. Por ejemplo, entre las colecciones, por ahí andaba Fernán Pacheco, no sé si ya se fue. Fernán mandó una colección de fiscales a Praga y en esa iba al vale por el derecho de matar una vaca en la guerra de 1856 entre Centroamérica y los Estados Unidos. Ese vale para matar una vaca es bellísimo para cualquier cosa que tenga que ver con animales de 4 patas que hacen mu. Es increíble. Cualquiera que quiera usar otra cosa, simple y sencillamente no esté estudiando lo suficiente. Ese es el material para eso. Claro, cuando la presentó Fernán en Fiscales en Praga, les contaba yo el otro día a Alberto y a los otros compañeros, Aldo, que estaba en el jurado, llega y nos cuenta, esos querían tantas explicaciones que yo les dije que lo único que faltaba que pusiera en el marco era la vaca misma. Pero el sello fiscal tenía todos los valores, todo lo que uno quisiera tener en una buena temática de rumiantes y de otros animales de esa naturaleza. Estoy seguro que alguna gente encontrará uso temático de algún material del que Miguel tiene, pero lo que Miguel tiene es una colección de fiscales y es bellísima. Gracias por el comentario. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario adicional por ahí? Yo tengo un comentario, Miguel. Primero, muy interesante tu presentación. Y al igual que lo que mencionas, que en Argentina han podido conseguir mucho material que lo han salvado de ser quemado o tirado a la basura. Aquí en Honduras ha sucedido mucho lo mismo, sobre todo en pequeños pueblos del interior. A veces el alcalde del pueblo le da por querer ampliar su oficina y para ampliarla hay que botar el archivo y tirar toda la basura. Entonces, por suerte, aquí hay gente que le han avisado con tiempo y van a este pueblito y hasta le han ayudado al alcalde a vaciar el archivo para poder rescatar todo el material que de lo contrario iba a ser seguramente incinerado. Y una aportación aparte, viendo ese timbre de 250 que mostraste y un comentario que hizo David que no había visto un valor así tan, digamos, poco común de tanto y 50. Aquí les quiero mostrar postalmente una estampilla de Honduras reciente con el valor de 150 lempiras. O sea, esto es para usarlo en paquetes, pero así un valor poco común de 150. Pero esta sí es postal. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna cosa adicional?
Ok, no veo a nadie. Bueno, con eso, Miguel, nuevamente muchas gracias. Ha sido una fantástica presentación. Felicitaciones, Miguel. Y el día Excelente lunes noche. estará con otra fiscal, la número 150, pero mientras esperamos el lunes, el día de mañana.